Hola, hola mis queridos citolovers, bienvenidos a esta sala Roche y el tema de hoy es la inmunohistoquímica, en conmemoración a que todavía tienes tiempo de inscribirte en nuestro nuevo training de inmunohistoquímica aplicada al laboratorio de anatomía patológica. Recuerda que lo que verás aquí solo es un abrebocas para toda la información y todo lo que tenemos en este nuevo curso de inmunohistoquímica. Entonces no pierdas la oportunidad de realizarlo y comencemos. Ok, la inmunohistoquímica como técnica y su importancia en el diagnóstico anatomopatológico. Primero debemos decir o analizar la palabra inmunohistoquímica. Es una palabra compuesta por inmunología. ¿Qué es la inmunología? Es una rama de la medicina que se enfoca en el estudio del sistema inmunitario, el cual es responsable de proteger al cuerpo humano contra enfermedades infecciosas causadas por microorganismos como virus, protozoos, hongos y otros organismos parásitos como gusanos helmintos o gusanos planos, ¿ok? La histología, que es una rama de la biología que se enfoca en el estudio de los tejidos orgánicos de seres humanos, animales y vegetales, en una dimensión microscópica. La histología examina la estructura microscópica de los tejidos, es decir, que son agrupaciones complejas de células organizadas para cumplir una función determinada en el cuerpo humano, ¿ok? En nuestros tejidos. Y la histoquímica, que es la unión de la histología y la química, es una técnica de laboratorio que se usa para estudiar la composición química de los tejidos biológicos, como proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. La histoquímica se basa en la reacción de los componentes tisulares con sustancias químicas colorantes específicas, lo que permite identificar la presencia y localización de moléculas específicas en los tejidos. Esto quiere decir que si no fuera por la histoquímica, luego de realizar el corte, nosotros los técnicos, al observar al microscopio el tejido, sería incoloro, ya que no habría ningún tipo de diferenciación morfológica ni celular. Ok, entonces es muy importante. Seguimos. Entonces, ¿qué es la inmunohistoquímica? Bueno, pues la inmunohistoquímica es una técnica que se usa en anatomía patológica para detectar y medir la presencia de ciertas proteínas en las células y los tejidos. Esta técnica se basa en el uso de anticuerpos que se unen a proteínas específicas, lo que permite su detección y cuantificación. También se puede decir que la inmunohistoquímica es un método bioquímico que puede determinar la presencia y el nivel de ciertas proteínas celulares. Y también mide la expresión proteica por medio de anticuerpos etiquetados o marcados que se adhieren a las proteínas. ¿Para qué? Para definir el tipo de tumor maligno que tiene el paciente, ¿ok? Y clasificarlo según la expresión de marcadores que tenga, para ver si un tumor expresa algún marcador tumoral u hormonal que tenga repercusión pronóstica o terapéutica. Pero se preguntarán, ¿cuál es el fundamento de esta técnica? Bueno, simplemente es la reacción inmunológica entre antígeno y anticuerpo, combinada con la técnica histoquímica, que es la que le va a dar la inmunotinción o la coloración, y la técnica histológica, que es todos los pasos que hacemos previamente
para preparar este tejido. ¿Ok? Entonces todas trabajan en conjunto y una no puede llegar a hacer o llegar a realizar el trabajo completo sin la otra. Técnica histoquímica, técnica histológica y reacción inmunológica. Pero siendo un poco más específicos, para realizar esta técnica se prepara la muestra, se realiza toda la técnica histológica, se recupera el epítopo, se manejan las muestras, se permeabilizan, se bloquean tinciones de fondo inespecíficas que no queremos que ocurran y se escoge el anticuerpo primario el anticuerpo primario y se utilizan anticuerpos de control, ¿ok? Es una técnica completamente diferente a la técnica histológica convencional, pero que trae excelentes resultados a nivel de diagnóstico para pues crear un protocolo terapéutico ideal para el paciente. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta técnica? Detectar, amplificar y estadificar, que es algo que no podemos hacer con la técnica histológica o con las coloraciones convencionales, ¿ok? Con una coloración de hematoxilina eosina solo podemos observar y ver si hay tumor, pero no se sabe, no se puede estadificar ni se puede ampliar, ¿ok? Entonces decimos que la inmunohistoquímica es un procedimiento que tiene como objetivo detectar, amplificar y hacer visible un antígeno específico, que generalmente es una proteína. Esta técnica permite identificar la localización de una sustancia específica a nivel tisular o celular. Esto es muy importante, ya que uno de otros fundamentos de la inmunohistoquímica es conseguir el primario, ¿sí? Entonces, para eso se realizan diferentes tipos de marcadores específicos para cada tejido o para lo que se quiera conseguir. Y según los resultados, pues se pueden agrupar, ¿ok? Y puede el médico oncólogo ya decidirá pues la mejor opción de tratamiento para el paciente. Entonces, la inmunohistoquímica se utiliza para el diagnóstico y clasificación de tumores malignos indiferenciados, la identificación de agentes infecciosos en tejidos, la clasificación de leucemias y linfomas, la determinación del origen de tumores metastáticos cuyo sitio de origen es desconocido y definir tumores benignos, malignos o cuyo potencial de malignizarse es incierto. Ok, ahora vamos a mencionar los pasos de la técnica inmunohistoquímica. Recuerden que esto estará mucho mejor explicado y extendido en nuestro curso, nuestro training de inmunohistoquímica aplicada en el Laboratorio de Anatomía Patológica, que comienza este 14 de enero del año 2024 y que todavía tienen opción para inscribirse. ¿Ok? Entonces comenzamos con la obtención de la muestra. ¿Quién hace esto? El médico encargado de realizar la biopsia, ¿sí? Luego de esto se fija, y para eso usamos el formol. Pero tenemos dos caminos. La inmunohistoquímica se puede realizar en tejido fijado con formol para luego ser cortado en un micrótomo porque se va a realizar un bloque de parafina. Y también tenemos el camino del corte con criostato. En este caso se recibe la muestra lo más pronto posible en el Laboratorio de Anatomía Patológica y mediante un medio frío, que en este caso usamos nitrógeno líquido,
claro está, de alguna casa comercial especial para este trabajo en anatomía patológica y hacemos y realizamos, embebemos este tejido en este nitrógeno y queda así como un bloque que podemos cortar, pero en este caso en el criostato. ¿Ok? Entonces, al realizar, tenemos estas dos opciones, pero en este caso, pues voy a hablar sobre la opción de cuando el tejido es embebido en parafina. ¿Por qué? Porque las dos tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja del tejido en parafina? Que dura mucho más, puede durar archivado años. Y claro, todavía puede realizarse técnica isoquímica, pero obviamente pues con el pasar del tiempo pierde un poco su sensibilidad, ¿sí? Y sus epítopos se enmascaran un poco. Entonces, todo tiene sus pros, sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Luego de la obtención de la muestra, dijimos que en el caso de la fijación con formol, debe ser un formol al 10%, no debe sobreexponerse el tejido a la exposición con formol, ya que los epítopos se pueden enmascarar. Ok, entonces si no es necesario, no se fija por tanto tiempo. Hay que tener en cuenta cuál es el tamaño del tejido y cuál es el tiempo que debería estar en formol. Okay, no debemos sobrefijar. Luego de esto comenzaría la técnica histológica, que va desde el procesamiento de tejidos en el procesador de tejidos, ya sea automático en este caso o manual, ¿sí? Pasando por un grupo de alcoholes de manera creciente que le quitarán o le extraerán todo el agua a este tejido para luego pasar por sileno, que lo aclarará y lo hará miscible, porque el alcohol no es miscible con la parafina, ¿ok? El agua no es miscible con la parafina. Entonces, el tejido pasa por estos envases de sileno que le retirarán todo el exceso de alcohol que haya quedado en ellos, ¿ok? Y luego el sileno se embebe en parafina, también en envases de parafina con una temperatura adecuada. Debemos también tener presente que hay que hacer control de calidad, primero a reactivos y segundo a las parafinas, ya que si ocurre una sobreexposición a la temperatura alta, también podemos dañar nuestro tejido que queramos usar, y pues ya al momento del diagnóstico o de observar en el microscopio vamos a observar problemas en la inmunotinción, y esto nos podrá llevar a falsos negativos. ¿Ok? Luego de la técnica histológica realizamos la recuperación antigénica, el bloqueo de sustancias endógenas, también el bloqueo de las tinciones de fondo inespecíficas. Luego aplicamos los anticuerpos y los cromógenos y el cromógeno, que es el que le va a dar el color café a nuestro tejido y el que nos va a decir si es positivo o no es positivo. Claro está, todo esto depende del método de detección, elegido, ¿ok? Con respecto a cada método de detección, pues podremos tener diferentes tipos de anticuerpos y diferentes tipos de cromógenos, ¿sí? Normalmente usamos la diaminobencidina. Luego de eso
viene el análisis histológico, la interpretación y el diagnóstico, pero sin antes haber pasado pues por un control de calidad de parte de nosotros los técnicos, ya que debemos mantener en todo el proceso este control, porque será crucial para garantizar la precisión y fiabilidad de los diagnósticos. La implementación de sistemas de calidad en anatomía patológica, como la acreditación y certificación de nosotros los técnicos para realizar este tipo de inmunotinciones, ayuda a asegurar que los servicios de anatomía patológica cumplan con las expectativas de los clientes, ya sean médicos o pacientes, ¿ok? Al emitir diagnósticos precisos e inequívocos en tiempos razonables. Es necesaria la supervisión de calidad en todos los pasos del procesamiento de los tejidos necesarios para que el patólogo especialista pueda emitir un diagnóstico certero y confiable. Ahora les haré algunas recomendaciones generales con respecto a la técnica inmunohistoquímica que pueden ser usados por cualquier método de detección. En este momento vamos a generalizar. Recuerden que todo eso está más especificado en nuestro nuevo training. Y hablaremos de manera general cuáles son las recomendaciones que se pueden aplicar a esta técnica para cualquier método de detección. ¿Ok? Debemos tener especial cuidado de utilizar secciones finas y planas que se hayan secado por completo sobre la preparación y utilizar principalmente láminas cargadas. Listo, para una mejor adherencia del tejido. La buena calidad de la fijación con condiciones de fijación conocidas y constantes. Debemos tener estandarizado el tipo de fijador. Si cambiamos de proveedor, debemos solicitar la ficha técnica, el pH y mantener la medición con un pHímetro. La temperatura, recuerden que si sobreexponemos a la temperatura podemos tener problemas en la inmunotinción o en el daño del tejido. Y el tiempo. Todos estos ítems se deben seguir, y también comprobar las muestras antes del procesamiento para determinar si es necesaria una fijación adicional. ¿Ok? Si no es necesaria esta fijación, no se vuelve a realizar, ya que una sobrefijación o una sobreestimulación del tejido de parte del fijador puede enmascarar los epítopos, ¿sí? Y salir una tinción negativa cuando no lo es. ¿Ok? Evitar el uso de adhesivos de sección a base de proteínas en el baño de flotación, pegamento, almidón o gelatina, especialmente en preparaciones o láminas cargadas. Esto quiere decir que estos adhesivos normalmente a base de proteínas pueden quedarse en la lámina al momento de la inmunotinción. Entonces vemos un fondo coloreado también que ha reaccionado al cromógeno, y además vemos el tejido. Entonces nos podemos confundir o se puede confundir el diagnóstico, puede arrojar falsos negativos cuando falsos positivos cuando verdaderamente no son positivos. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que sí. Yo soy partidaria de que si el corte es completamente lo suficientemente delgado, no tiene por qué desprenderse de la lámina, ¿ok? De todos modos, para la inmunohistoquímica siempre se usa láminas cargadas. Entonces,
no tendría por qué desprenderse de la lámina sin usar gelatina ni adhesivos, ¿ok? Elegir el anticuerpo primario con cuidado en relación con su sensibilidad y especificidad. Para esto debemos tener presente siempre el tipo de tejido y qué es lo que quieren o lo que le enviaron. En este caso, pues podríamos hablar de un tejido mamario. Normalmente para el tejido mamario se realiza el KI67, el HER2 y los receptores de estrógeno y progesterona, ¿ok? Entonces ya sabríamos que esos son los que vamos a usar para este tipo de tejido. Así como en la mama, pues tenemos otros tipos de tejidos con otros tipos de marcadores y de métodos de detección que podemos usar en específico para ese tejido. Listo. Luego, elegir las condiciones de desenmascaramiento adecuadas para el anticuerpo primario, utilizando el tejido teñido y la fijación empleada, la pH reactivo, condiciones de reactivos, ¿ok? Y por último, no menos importante, elegir un sistema de detección adecuado que proporcione una tinción precisa y específica con la sensibilidad adecuada. Recuerden que siempre el paso anterior condicionará el posterior, entonces si el paso anterior está mal, pues el siguiente está mal y así. Entonces debemos tratar de hacer el trabajo bien desde el principio, porque recuerden que estamos trabajando con pacientes, ya para luego al final tener buenos resultados y resultados positivos para el diagnóstico y posterior tratamiento del paciente. Ok, entonces ha sido un gusto estar en este pequeño abrebocas de la sala Roche sobre inmunohistoquímica, y la idea es que se animen a inscribirse. Todavía hay tiempo. Recuerden que las personas que se puedan inscribir van a tener acceso a la membresía premium por todo el año 2024, donde hay muchos mini cursos, todos con certificación, y bueno, no se lo pierdan. Y por acá estaré cualquier duda, ¿ok? Y terminamos con estas palabras: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo.